Este es un video que hace muchísimo tiempo que quería hacer. Hay un problema del que casi nadie habla y que somos partes, todos los días. Es un problema que tenemos enfrente de nuestras narices, que moldea nuestra manera de pensar, moldea cómo vemos el mundo, moldea incluso por quién votamos, pero casi nunca lo cuestionamos. Y muchas veces, como la mayoría de las cosas, muchas de las estafas más grandes que hay están enfrente de nuestras narices y no nos damos cuenta. Estoy hablando del rol de los medios de comunicación en nuestra vida y cómo nos afecta en cómo vivimos como sociedad. Así que bueno, vamos a hablar de esto. La opinión pública está moldeada por unos pocos. La democracia es un teatro. Desde que se inventó la imprenta, la famosa libertad de prensa no ha sido otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Cambiaron los formatos, las pantallas y los algoritmos. El principio no cambió. Los medios de comunicación, los tradicionales y sus mutaciones digitales no son neutrales ni fueron diseñados para informarte de manera desinteresada. Existen como engranajes de poder para seleccionar qué merece existir en tu cabeza, para encuadrar lo que ves y para repetir lo que conviene hasta que aceptes como sentido común y actúes en consecuencia. Tenemos que decir las cosas como son y yo no soy andar con rodeos. Los medios de comunicación, la prensa tradicional, los medios hegemónicos no son instituciones neutrales al servicio del pueblo. Son empresas privadas con fines de lucro y responden a las mismas élites económicas que siempre nos han dominado. No son la prensa libre, son negocios con intereses integrados en la misma red de poder financiero, político y corporativo que define quién gana, quién pierde, qué se puede decir y su principal objetivo es mantener el status quo. Detrás de cada logo, de cada canal, de cada portal que se autoproclama independiente, hay accionistas, bancos, grupos empresarios y fondos de inversión que persiguen lo de siempre, sus intereses. Buscan mantener sus privilegios, proteger sus ganancias y conservar el poder que tienen sin perder ni un centímetro. La concentración mediática es brutal, mucho peor de lo que la gente se imagina. En casi todos los países del mundo, 3 o 4 corporaciones controlan la mayoría de los medios, pero en América Latina la situación es aún más extrema. Esto sin duda es un problema mundial, pero en América Latina la situación es mucho más extrema y grave. En otras regiones del mundo los medios conservan cierta apariencia de ética profesional, mantienen límites, respetan códigos y cuando cruzan una línea existen instituciones que los pueden sancionar. Pero en nuestra región no hay límites, no hay códigos y casi nunca hay consecuencias. Acá los medios no disimulan su rol político, manipulan abiertamente, desinforman sin vergüenza y toman partido con descaro. No son observadores del poder, son parte del poder. Son operadores directos que actúan sin ningún tipo de escrúpulo y muchas veces sin ningún tipo de consecuencia ni control. La historia latinoamericana está llena de ejemplos que lo prueban. Los grandes medios han promovido golpes de Estado, han celebrado dictaduras, han marcado la agenda de los gobiernos y hasta le han dicho al pueblo por quién debía votar. La prensa concentrada ha operado como un actor político activo, no como un mediador informativo. Ponen y sacan gobiernos a su voluntad, bendicen a unos y destruyen a otros según la conveniencia de los grupos económicos a los que pertenecen. Y lo hacen sin pudor, sin disimulo y sin rendir cuentas a nadie. Esto es importante, no le rinden cuentas a nadie. Los medios de comunicación actúan sin ningún tipo de consecuencia la mayoría de las veces. La falta de regulación y la concentración obscena del poder mediático han permitido que los mismos grupos económicos que controlan el país, los bancos, las exportaciones, la energía y la tierra, controlen también la palabra. Los medios cruzan industrias, intereses y fronteras. Son conglomerados que integran negocios financieros, tecnológicos y políticos. Y en esa estructura, el periodismo se volvió un apéndice del capital. No informan, operan, no investigan, protegen, no sirven a la verdad, sirven a sus dueños. Los medios de comunicación deberían ser los protectores de la verdad y son los primeros en robarnos esa verdad. El resultado de todo esto es devastador. La prensa se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de América Latina. Han frenado reformas, delegitimado gobiernos populares, sembrado odio y división social y perpetuado un modelo de dependencia económica y cultural que impide cualquier avance real. Mientras sigan siendo los perros guardianes del status quo y los portavoces de los poderosos, nuestra región seguirá viviendo en la mentira organizada que ellos llaman libertad de prensa. Y esto se ve mucho en el caso argentino. Desde el siglo XX hasta hoy, los grandes medios han estado alineados con los mismos grupos económicos y financieros que dominaron la vida política del país. Han apoyado dictaduras, han participado activamente en su construcción y justificación pública. Durante los golpes de Estado, sus editoriales celebraban la reestructuración del orden. Durante las dictaduras, ocultaban desapariciones y torturas. Durante los procesos democráticos han manipulado la información para erosionar a los gobiernos que intentaron
modificar la estructura de poder real. Su función no ha sido acompañar el desarrollo, sino frenarlo, porque esto amenazaba sus intereses establecidos. Es uno de los poderes de Estado. El poder mediático es sin duda uno de los grandes poderes estructurales del mundo moderno. Convive con el poder político, el militar, el judicial, el legislativo, el económico y el poder de mercado. Pero a diferencia de todos estos, que al menos en teoría están diseñados para controlarse entre sí y rendir cuentas, el poder mediático no tiene contrapoder. El poder mediático opera sin límites, sin supervisión y sobre todo sin consecuencias. Su dominio no se ejerce con armas ni leyes, sino en un terreno mucho más profundo, la mente de las personas. Actúa sobre la manera en que interpretamos la realidad, sobre lo que pensamos, tememos y deseamos. Mientras los demás poderes actúan sobre el mundo material, el poder mediático actúa sobre la conciencia colectiva, moldeando lo que una sociedad entera considera verdad, sentido común o moralmente aceptable. Entonces, controlar la percepción es controlar el mundo. La mayoría de la gente no tiene tiempo para buscar la verdad entre tanto ruido y desinformación. Vive atrapada en la rutina, los trabajos, los hijos, las deudas, el cansancio. En medio de todo ese desastre, el ciudadano promedio no investiga, confía. Confía en lo que escucha en las noticias o lee en los titulares, porque necesita ahorrar energía mental para sobrevivir e ir a trabajar al día siguiente. Y esa confianza, repetida millones de veces, es el combustible que alimenta el poder mediático. Así, mientras la población intenta ganarse el pan de día a día, los medios construyen el relato del mundo, decidiendo qué está bien, qué está mal, quién es el héroe y quién es el villano, y a cuántas personas van a poder convencer de votar a su candidato. En este contexto, la famosa frase "el pueblo nunca se equivoca", ¿te parece que esto puede ser cierto? ¿Te parece que esto es verdad? ¿En serio crees que el pueblo nunca se equivoca cuando es tan abiertamente manipulado? La verdad es que el pueblo puede equivocarse y de hecho se equivoca seguido. La opinión pública no siempre nace de la reflexión, sino de la repetición y del control narrativo. Mientras los medios sigan operando como fábricas de consenso al servicio de intereses privados, el error colectivo será una consecuencia inevitable, no una excepción. Lamentablemente van a seguir engañándonos. Entonces, la mentira de la pluralidad de voces. Mientras el ciudadano cree que hay pluralidad de voces, en realidad escucha siempre la misma voz con distinto tono. Cambia los nombres, los canales, los colores, los logos, los presentadores, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cuando 3 o 4 empresas, propiedad de los mismos grupos económicos, controlan la mayoría de las radios, canales de televisión, diarios y portales digitales que consumimos día a día, la pluralidad se convierte en una ilusión cuidadosamente construida, un decorado de competencia que esconde un monopolio ideológico. Mientras vos pensás que estás escuchando distintas opiniones al cambiar de canal, de radio o de emisora o de portal, en realidad estás escuchando la misma narrativa con distinto tono, distinto rostro y distinto decorado. Es la misma línea editorial disfrazada de debate, el mismo guión repetido con ligeras variaciones para que parezca diversidad. Esta ilusión de pluralidad es la herramienta más efectiva del sistema mediático, porque hace que el ciudadano crea que está eligiendo libremente, cuando en realidad elige dentro de los límites que ellos trazaron. Como ves, la mayoría de los medios de Argentina son 3 o 4 monos locos teniendo la mayoría de los medios. El grupo Clarín teniendo casi la mitad, o más de la mitad, del grupo conglomerado argentino. Esto es muy importante. En la repetición está la demostración, por lo menos lo que creen ellos. La técnica principal que los medios de comunicación han perfeccionado es tan vieja como efectiva. Hacerte creer que la repetición equivale a verdad. Parten de la premisa que si se repite lo suficiente, debe ser cierto. El ciudadano termina pensando, si lo escuché tantas veces, debe ser verdad, ¿no? Lo escuché tantas veces que capaz que es verdad. Cada titular, cada noticiero, cada columna de opinión actúa como una gota que día a día erosiona el pensamiento crítico del ciudadano promedio. No hace falta hacerlo por años. Unas pocas semanas de repetición constante bastan para instalar una idea. Y lo más inquietante es que no importa si la afirmación es dudosa, fuera de contexto, incompleta o directamente falsa. Lo esencial es que esté en todas partes, en todos los canales, en todas las portadas, en todos los debates, durante un tiempo suficiente. Así, la repetición sustituye al razonamiento y la familiaridad reemplaza la verdad. Lo improbable se vuelve obvio y la mentira repetida como tono solemne termina sonando sensata. A través de esta técnica, los medios consiguen algo extraordinario: fabricar consenso donde no lo había. En cuestiones de meses se instalan ideas que pueden ser totalmente falsas, pero que la sociedad acepta como verdades obvias, hasta que el ciudadano lo apoya como suyo
hasta que defiende con pasión una narrativa que fue diseñada para manipularlo. Esa es la fuerza más peligrosa del sistema mediático. No necesita convencerte racionalmente, solo necesita agotarte con su eco hasta que confundas lo conocido con lo cierto. Y esto es algo muy importante que tienes que saber. Por Norteamérica y Latinoamérica comenzaron su historia más o menos al mismo tiempo, pero ellos se desarrollaron y nosotros no. ¿Nunca te preguntaste por qué? Hay muchas razones, pero la razón principal, y a mí siempre, si vos me conoces a mí me gusta ir a los problemas de fondo, fue el tipo de élites que nos dominaron. En el norte se formaron élites más productivas que invertían y contribuían al país. Eran élites que, aun con sus intereses propios, entendían que su riqueza dependía del desarrollo general, de tener infraestructura, instituciones, estabilidad, mercados internos fuertes. Ese modelo generó crecimiento, innovación y con eso lograron construir instituciones más sólidas y estables, capaces de mantener ciertos excesos bajo control. Mucho de eso se está perdiendo ahora, pero en su momento hicieron muchas cosas bien. Apostaron a la industria, incentivaron la educación, fomentaron la ciencia, construyeron mercados internos y entendieron que un país fuerte también fortalecía sus propios negocios. En cambio, en nuestra región se consideraron élites más extractivas y saqueadoras, acostumbradas a vivir de privilegios, concesiones y del favor del poder político. Acá se creó un tipo de élite que no invierte, extrae, que no construye, absorbe, que no piensa a largo plazo, piensa en la próxima renta fácil. Mientras en el norte la élite tiene un incentivo para que su país funcionara, en Latinoamérica la élite nunca necesitó que su país funcionara. Su fortuna venía de exportar materias primas baratas, de cobrar rentas, de manejar monopolios, no de producir desarrollo real. A esas élites jamás les importó que el país estuviera desangrando, siempre y cuando ellos siguieran viviendo cómodamente en sus countries privados, lejos de la realidad del pueblo. No les importaba si había pobreza, si la educación se caía a pedazos, si la industria nacional moría o si el Estado se endeudaba hasta el cuello. Su negocio nunca fue que una nación prospere, su negocio fue que la nación dependa de ellos. Entonces, ¿cuál es la agenda de estos medios? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su agenda? Obviamente no es informar, entonces ¿qué es? Bueno, como toda estructura de poder, su objetivo es proteger los intereses del poder económico y político al que pertenecen. Son los perros guardianes del status quo. Los medios están alineados con intereses concretos, promueven políticas que benefician a los grupos económicos de los que dependen. Y sabemos cuáles son estas políticas. Estas políticas típicamente son recorte de impuestos, desregulaciones, privatizaciones, endeudamiento, más ganancias para los accionistas, menos derechos para los trabajadores. Y cualquiera que se atreva a cuestionar ese orden va a ser perseguido y linchado mediáticamente. A los amigos del sistema se les ofrece blindaje mediático, a los enemigos linchamiento público. Si un político, empresario o dirigente juega para los intereses de los dueños del micrófono, lo protegerán, lo embellecerán. Pero si alguien se atreve a desafiar sus privilegios, lo van a destruir todos los días con titulares, editoriales y operaciones de desgaste. Quien controla la percepción, controla la realidad. Entonces yo acá te voy a decir cuáles son las acciones que un gobierno puede tomar que siempre van a desencadenar un ataque mediático. Subir impuestos a los sectores más ricos. Impuestos a las grandes fortunas, aumentar las cuotas a corporaciones, crear impuestos extraordinarios a ganancias extraordinarias, combatir la evasión fiscal. Siempre los gobiernos, los medios de comunicación van a atacar a estos gobiernos. Los van a poner de robo, impuesto ideológico, persecución al éxito. Regular el poder mediático. Si vos sos un gobierno que quiere leyes para limitar la concentración mediática, reglas antimonopolio, transparencia en financiamiento de medios, elegir responsabilidad, siempre te van a atacar. Ataca la libertad de expresión, censura, ley mordaza, como en Ecuador, autoritarismo, intervencionismo peligroso, políticas redistributivas, sí, políticas de redistribución de ingresos, subsidios focalizados a sectores vulnerables, controles de mercado, siempre te van a llamar populista, demagogo, que estás regalando plata, políticas irresponsables, gastos descontrolados, modelos económicos que afecten privilegios corporativos, nacionalización o recuperación de recursos estratégicos, regulación de precios en sectores monopólicos, intervención estatal para frenar abusos de mercado, inversión pública masiva en infraestructura, fortalecimiento de empresas estatales clave. Golpe, siempre te van a poner estas etiquetas de golpe de la inversión, ataque al sector privado. Si querés fortalecer el rol del Estado, expansión del gasto público en educación y salud, programas de empleo, industria nacional, políticas de desarrollo.
Cualquier intento de limitar la especulación financiera, sí, controles de capital, medidas contra el flujo de capitales, que esto tanto lo necesita la Argentina. Si un gobierno toca cualquiera de estos puntos, los medios hegemónicos lo van a demonizar sistemáticamente, porque todas estas medidas afectan a los que realmente financian, controlan y dirigen estos medios. No solo atacan a quienes desafían el poder, también protegen con un blindaje impenetrable a quienes lo sirven. Los políticos que garantizan la continuidad del modelo, los que mantienen el status quo, los que aseguran negocios, concesiones y favores, reciben trato de santos. Se les construye una imagen de responsabilidad, moderación y sentido común, aunque en realidad estén saqueando el país con guante blanco. Los medios saben perfectamente quién está del lado del poder real y quiénes no. Y a esos los cuidan, los maquillan y los glorifican. O sea, hay algo que hay que decir sin vueltas. Si lo notaste, son siempre los gobiernos de izquierda los que impulsan este tipo de políticas redistributivas. Reformas fiscales, inversión social, infraestructura, pero son siempre los más atacados y los más satanizados por los medios hegemónicos. Son los que más titulares negativos reciben, los que más intentan ridiculizar y los que más intentan asociar con caos, medios, crisis, corrupción, robo, porque son los que más chocan con los intereses económicos que controlan estos mismos medios. Cuando en realidad, si estudias la historia y el comportamiento de los gobiernos, vas a ver que siempre son los gobiernos de derecha los que favorecen la desregulación, los recortes de impuestos a las élites, las privatizaciones y las políticas diseñadas para mantener el status quo económico. Y esos son los que menos son criticados, cuestionados o satanizados. Es irónico, ¿no? Son justamente esos gobiernos los que terminan generando los peores resultados para la mayoría: endeudamiento, ajuste, desigualdad creciente, destrucción del mercado interno y peores estándares de vida para la mayoría, y aún así son los gobiernos que menos enojo reciben de la sociedad. ¿Ahora ves cuál es el problema de los medios de comunicación? Entonces ellos deciden cuáles son los problemas. Y esto me re frustra a mí porque los medios de comunicación desvían nuestra atención de los verdaderos problemas, ocultan las raíces de lo que realmente destruye un país, los problemas estructurales, las prioridades que deberíamos estar resolviendo y nos mantienen distraídos en una niebla constante. Nos hacen mirar hacia donde no importa, crean crisis que no existen, exageran conflictos secundarios y nos alimentan con escándalos diseñados para mantenernos entretenidos, divididos o asustados. Mientras tanto, los verdaderos temas, la desigualdad, la concentración de poder y en el caso de Argentina, el problema de extractivismo financiero, ese mecanismo que nos saquea, nos endeuda y nos genera todas clases de distorsiones financieras, cambiarias e inflacionarias que padecemos, que cubrí en mi otro video anterior, no se tocan. Todos esos problemas quedan enterrados bajo el ruido mediático, intocables, fuera del debate público. Y no, esto no es casualidad. Hablar de estas cosas implicaría señalar a los verdaderos responsables, a los que benefician, a los que se benefician del caos, ellos mismos, porque desvían la conversación hacia la superficie, hacia la pelea política del día, hacia el escándalo pasajero, la polémica artificial o muchas veces atacar al que no está jugando con ellos. Mientras todos discuten por trivialidades, los mismos de siempre siguen vaciando el país con total impunidad. Así es como logran lo que más les conviene, una sociedad confundida, emocionalmente agotada, y esto lo puedo notar mucho en Argentina, la sociedad está muy agotada, y sin energía para cuestionar el sistema que la oprime. Dicen lo que les conviene y callan lo que no les conviene. Cuando algo beneficia a sus aliados, lo amplifican. Cuando algo los incomoda, lo entierran. Te dicen la verdad de vez en cuando para decir que te informan. El ciudadano común, creyendo estar informado, en realidad está viviendo un mundo filtrado, recortado y editado para servir una agenda. La objetividad es el disfraz perfecto para la manipulación. Ese es el verdadero poder mediático. No gobierna con leyes, gobierna con las percepciones. Y quien desafía sus intereses paga el precio del linchamiento mediático. Son expertos en invertir en la realidad. Independientemente de los políticos, los medios son expertos en alterar la percepción moral de los hechos. Tienen la habilidad de hacerte ver al malo como el bueno y al bueno como el malo. Son maestros de invertir los roles, en construir héroes de cartón y villanos de carne y hueso, según lo que convenga a sus dueños. Este proceso es simple pero efectivo. Se idealiza al que obedece al sistema y se sataniza al que lo desafía. Si un político protege los privilegios de los poderosos, será presentado como responsable, moderado, serio, como ya lo dije antes. Si otro intenta cuestionar esos privilegios, será etiquetado como populista, peligroso, corrupto, socialista, y así la opinión pública es moldeada para aplaudir a quien la perjudica y odiar a quien lo defiende. Y esto es increíble. Es un truco psicológico que los medios dominan a la perfección.
Y en esto es admirable, yo los admiro por esto, la verdad, lo buenos que son para moldear la realidad. Cuando los medios logran eso, ya no necesitan censurar nada, porque la gente censura su propio pensamiento. Así los medios dejan de ser observadores para convertirse en actores políticos y operadores directos. Y si ellos van a estar jugando roles políticos, que esperen respuestas políticas. Tenemos que revisar totalmente el modelo de propiedad de los medios. No puede ser que un bien social esencial como la información esté en manos de empresas privadas con fines de lucro, como si fuera una fábrica de gaseosas o una cadena de supermercados. ¿Me vas a decir ahora que la información es una mercancía? Yo sé que para ellos lo es, pero no debería serlo. La información no es un producto cualquiera. Ordena la vida pública, guía decisiones colectivas y define el sentido común. Cuando ese poder está concentrado en pocas manos, sometido a objetivos comerciales, lo que se degrada no es solo la calidad informativa, se degrada la democracia. Uno de los derechos que deberíamos reconocer como sociedad es el derecho a la verdad, a una información verificable, plural, no captada por intereses económicos y con rendición de cuentas real. Sin eso, todo lo demás, debate público, elecciones políticas, se construye sobre arena. El problema estructural es evidente. Empresas privadas con intereses económicos concretos controlan el flujo de información pública. Y cuando el lucro entra en conflicto con la verdad, casi siempre prevalece el lucro. Es una contradicción de base. Los mismos apellidos que controlan los bancos, exportaciones, energía y tierra son también los que controlan los micrófonos y las cámaras. Y con eso controlan el relato, la historia y la percepción del presente. Ok, esto es importante. ¿Vivimos en un estado de derecho o un estado de opinión? Una buena prensa es vital para una democracia, pero una mala prensa es letal para esa misma democracia. Los medios son, o deberían ser, la conciencia crítica del poder, lo que el poder político teme. Cuando esos medios dejan de perseguir la verdad y se pasan persiguiendo sus intereses, la prensa deja de ser un pilar de la verdad y se convierte en un arma de manipulación masiva. Una sociedad desinformada no puede elegir libremente y una ciudadanía sin información veraz no vota, obedece. Cuando la verdad deja de importar y solo importan los titulares, la democracia se degrada. Ya no se discuten hechos ni argumentos, sino percepciones prefabricadas. Y esto es lo que se conoce como estado de opinión, sale de estado de derecho. Este concepto describe una sociedad donde la opinión pública, moldeada por los medios, reemplaza a la ley, a la justicia y al razonamiento racional como fuente de legitimidad. En un estado de opinión, lo que los titulares dicen que es verdad se convierte en verdad, y lo que los medios deciden condenar se convierte automáticamente en culpable. Las instituciones dejan de guiar el orden democrático. Las encuestas, los titulares y las emociones colectivas se vuelven los nuevos tribunales. Este es el punto más peligroso, cuando el ciudadano ya no busca pruebas, sino sensaciones, cuando la justicia se mide por el trending topic del día, cuando los medios, a fuerza de repetir, dictan sentencias morales antes que los jueces. En este escenario, el Estado de Derecho se disuelve lentamente, sustituido por un espectáculo mediático donde la verdad se negocia y la realidad se edita. Y entonces la prensa acá deja de ser el cuarto poder para transformarse en el poder absoluto, el que decide quién gobierna, quién cae y qué debe creer la sociedad entera. O sea, los medios han traicionado su misión. En lugar de custodiar la verdad, se han aprendido a venderla, manipularla y ocultarla. Detrás de cada noticiero hay una red de intereses, favores y pactos que determinan qué se puede decir y qué no, de qué hablar, de qué tono le van a dar. Los medios nos roban el derecho a comprender el mundo tal cual es, nos roban la capacidad de formar un juicio propio, nos roban la posibilidad de decidir con conciencia. En el momento en que los guardianes de la verdad se convierten en sus ladrones, la democracia deja de ser gobierno del pueblo y pasa a ser gobierno del relato. Y mientras ese relato siga siendo escrito por los mismos que se benefician de la mentira, la verdad seguirá siendo el bien más censurado del siglo XXI. Entonces, con todo esto que estuvimos hablando, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como individuos? No podemos tener el flujo de información secuestrado por unos pocos. Eso es absoluto. Necesitamos más medios comunitarios, más medios públicos y más medios sin fines de lucro, donde la prioridad no sea la ganancia, sino el servicio a la verdad y al interés común. Los medios deben volver a ser una herramienta de comunicación entre la gente y no un instrumento de manipulación de las élites. La prensa privada puede y debe existir, pero con límites claros y con regulaciones firmes. No puede ser que los mismos grupos que controlan los bancos,
las exportaciones, la energía, los alimentos o los grupos financieros sean los mismos que controlen la información. Eso es una concentración de poder incompatible con la democracia. Necesitamos impedir que los conglomerados económicos posean medios de comunicación o al menos establecer leyes que eviten la integración entre medios y otras industrias de poder. Un empresario puede tener un canal o un diario, pero no puede también tener una petrolera o una constructora o una financiera que después cubra su propio negocio en los noticieros. Y acá está donde la palabra regulación deja de ser un tabú y se convierte en una necesidad. Regular no significa censurar, significa poner reglas claras para que la prensa cumpla el rol que tiene que cumplir. El Estado tiene la obligación de garantizar la pluralidad informativa, promover medios locales y comunitarios, distribuir equitativamente la pauta publicitaria y evitar la concentración. La libertad de prensa no puede ser excusa para la impunidad ni para el monopolio. Si la información es un bien público, entonces debe tener una protección pública. Solo así podemos construir una prensa verdaderamente libre e independiente, una prensa al servicio de la sociedad y no del poder, donde informar vuelva a significar decir la verdad, no administrar el relato. ¿Qué? Mientras tanto vos, ¿qué puedes hacer como ciudadano, como observador del mundo? Primero es no dejarte arrastrar por la ingenuidad mediática. No puedes permitirte ser una víctima más del sesgo constante. Pero primero, para no dejarte engañar, tenés que entender realmente cómo funciona el mundo, y lo esencial para esto es comprender cómo están estructurados los grupos de poder que los dominan. Tenés que dejar de pensar que todo es una cuestión técnica o casual. Nada de esto es neutral. Hay jugadores muy claros, poderosos, organizados, invisibles, que tiran la cuerda global. Sabemos quiénes son. No aparecen en cámara, pero mueven los hilos de las sombras. Grupos, instituciones, élites financieras y económicas que definen el rumbo de los países mucho más que los propios gobiernos. Pero eso lo voy a dejar para otro video, voy a hablar de eso. Algo muy importante que puedes hacer para liberarte del relato dominante es entender la historia, porque ahí están muchos de los patrones. Tenés que tratar de consumir menos medios hegemónicos y buscar más medios independientes, voces disidentes, periodistas que no respondan a los grandes conglomerados. Contratá información, verificá, analizá los intereses detrás de cada noticia y sacá tus propias conclusiones sin depender de que tu opinión sea formada por escuchar lo mismo una y otra vez. Cuando miren los medios hegemónicos, aprende a leerlo entre las líneas. Vas a empezar a notar las omisiones, las palabras elegidas con intención, los silencios estratégicos, y ahí vas a ver con claridad qué es verdad y qué es mentira. Tenés que tener en cuenta que los medios de comunicación operan principalmente en tres maneras. La primera es, te dicen la verdad de vez en cuando, a ciertos datos que les conviene mostrarte, pero no porque les interese informarte, sino para mantener la ilusión que te dicen la verdad. Es la dosis mínima de credibilidad que necesita para seguir manipulando a largo plazo. El segundo, y este para mí es el peor, te dicen verdades disfrazadas. Esta es la más común y la peor en mi opinión. No te mienten del todo, pero dejan cosas afuera, recortan el contexto, seleccionan qué mostrar y qué ocultar. Te cuentan solo la parte de la verdad que les conviene a ellos y te la presentan bajo un único ángulo, el que beneficia sus intereses, dejándote detalles muy importantes sin decir. Así construyen una realidad parcial que parece objetiva, pero está diseñada para manipular tu interpretación. Y la tercera, a veces directamente te mienten. Lo que te dicen es totalmente falso. Instalan narrativas falsas, construyen enemigos en papel, repiten esa mentira hasta que suene razonable. Pero repito, la más peligrosa es la segunda, en mi opinión. El mito del periodismo heroico. Tenemos que sacarnos de la cabeza este estereotipo infantil de los políticos malvados persiguiendo a los valientes periodistas. Esto es repetido 1000 veces, fue diseñado para convencer a la gente de que los medios son siempre las víctimas. Pero en realidad la mayoría de las veces es al revés. Son los medios de comunicación los que atacan, persiguen y difaman a los gobiernos o líderes que se atreven a desafiar los intereses del poder económico y que realmente quieren cambiar las cosas. Cada vez que aparece un proyecto que intenta regular monopolios, redistribuir la riqueza, recuperar recursos o dar más derecho a la gente común, los medios hegemónicos se convierten en un ejército de demolición. Titulares agresivos, operaciones permanentes, escándalos inventados, linchamiento mediático, campañas de miedo y un ataque coordinado las 24 horas del día. Mientras tanto, los que sirven fielmente al sistema, los que garantizan que nada cambie, los que protegen privilegios, los que entregan recursos, los que endeudan al país y lo ponen de rodillas, los blindan mediáticamente, los presentan como los responsables, técnicos, moderados. El truco es simple. Al que incomoda al poder, lo satanizan. Al que sirve al poder, lo glorifican. No importa si el líder perseguido está defendiendo a su pueblo o intentando corregir injusticias históricas, si toca intereses de los dueños del micrófono, van a ser destruidos.
Y no importa si el político blindado está destruyendo el país con políticas que benefician a unos pocos. Si es funcional al sistema va a ser protegido. Así funciona la narrativa mediática. El que amenaza a los poderosos será convertido en villano. Y el que beneficia a los poderosos será convertido en héroe. Ok, con esto quiero terminar el video diciendo que al final de todo, solo la verdad nos hará libres. La verdad cruda, incómoda, a veces dolorosa y casi siempre distinta a lo que la mayoría cree, es lo único capaz de romper las cadenas invisibles que moldean nuestra percepción. Pero esa verdad no va a venir de los medios que viven de ocultarla ni de los poderes que se benefician de distorsionarla. La verdad no cae del cielo, hay que buscarla, hay que construirla y hay que defenderla. Y sobre todo hay que tener el coraje de mirarla de frente, aunque desarme nuestras certezas. Vivimos rodeados de información, pero hambrientos de verdad. Nadamos en datos, titulares, gráficos, encuestas, pero muy pocas veces encontramos algo que no haya sido filtrado, editado o manipulado por intereses que jamás veremos. Y esa escasez de verdad es lo que mantiene a las sociedades confundidas, divididas y emocionalmente agotadas. Ojalá algún día podamos reformar o ampliar la Declaración Universal de los Derechos Humanos para incorporar algo que hoy falta, algo indispensable para cualquier sociedad libre, y ese es el derecho a la verdad. Porque sin verdad no hay libertad, sin verdad no hay ciudadanía, sin verdad no hay democracia, ni debate público, ni justicia real. Sin verdad la gente no elige, reacciona. Ningún otro derecho puede ejercerse plenamente porque todos los demás derechos dependen de poder ver la realidad tal cual es, no como quieren mostrárnosla. El derecho a la verdad debería ser el próximo paso en la evolución de los derechos humanos. Un derecho que proteja a la sociedad de la manipulación, del engaño, de la propaganda disfrazada de información. Un derecho que obligue a quienes comunican a rendir cuentas y a quienes gobiernan a no esconder lo que afecta al bien común. Solo cuando la verdad sea un derecho y no un privilegio, vamos a poder aspirar a una humanidad realmente consciente, responsable y verdaderamente libre, porque la libertad no empieza en las urnas, empieza en la conciencia. Bueno, perfecto, espero que hayas disfrutado este video. Si quieres ver un video que hice acerca de los problemas de fondo que tiene la Argentina, chequea acá. Y si quieres ver un video que hice acerca del libertarismo, chequea acá.